Buenos días, doctor. Cuando quiera podemos comenzar. Listo, doctora, sí se escucha. No sé si se escucha Sí, claro. se escucha muy bien. Sí Vale. se escucha. Vale, entonces el día de hoy vamos a hablar de insuficiencia renal aguda con mi compañero José Alexander Rubiano y quien les habla Luis Eduardo Rodríguez. Siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de una insuficiencia renal aguda a toda condición que de manera súbita o abrupta pueda deteriorar la función renal. Cuando menciono súbita o abrupta, pues tenemos un lapso que se puede generar entre horas o incluso días. En esta se va pues a evidenciar un descenso del filtrado glomerular que lo que va a generar esta o pues origina una retención de los productos nitrogenados y también pues otros desechos que en circunstancias normales se eliminarían por los riñones. Característica de esto, como tenemos acá, se va a generar un incremento en la concentración de nitrógeno ureico en sangre, y también se puede generar un incremento en la concentración plasmática o sérica de creatinina o incluso se pueden elevar estos dos factores a la vez. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, como mencioné anteriormente, la insuficiencia renal aguda pues es un síndrome clínico que en lo que pasa es que de forma brusca puede alterar o llega a alterar la homeostasis del organismo. Van a existir muchas causas, ahora vamos a abarcar pues la mayoría de ellas. En general, lo que van a hacer es que generan una disminución en la capacidad pues, que tienen los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desechos y además pueden alterar el equilibrio hidroelectrolítico de los pacientes. Pues con frecuencia esta se manifiesta con una diuresis insuficiente, se puede llegar a hablar de una insuficiencia renal aguda oligúrica, cuando la diuresis está menor a 400 mililitros al día. También pues este volumen de diuresis va a depender del tipo de insuficiencia renal que estemos hablando. Los límites para definir o clasificar correctamente esta insuficiencia renal aguda pues van a ser muy variables dependiendo del autor que se esté revisando. También pues existen distintas definiciones. Una de ellas es la propuesta por el grupo Cádigo, donde nos plantean tres tipos de criterios, por así decirlo. Uno de estos criterios es la elevación de la creatinina plasmática mayor de 0.3 miligramos sobre decilitro en 48 horas. También el aumento de la creatinina plasmática más de 1.5 veces con relación a la basal. Y también una diuresis disminuida de 0.5 mililitros kilogramo hora durante un lapso de 6 horas. Aunque también existen otras clasificaciones como la puede ser la Akin o Rifle, que es como las más conocidas, pero más adelante vamos a hablar de estas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando de la epidemiología de la lesión renal aguda, tenemos que pues en la actualidad esta pues es una de las causas más frecuentes de ingreso hospitalario, con relación al 70% de los casos de insuficiencia renal aguda que se adquieren en comunidad van a ser secundarios a un origen prerrenal. Ahora vamos a hablar de los tipos de insuficiencia y va a estar más claro esto. Entonces, el 70% va a ser de origen prerrenal, tenemos que un 20% va a ser de origen intrarrenal y un 10% va a ser por causas obstructivas o postrenales. Esto hablando de las adquiridas en comunidad. Hablando de las adquiridas intrahospitalarias o que se generan en el hospital, pues en mayor parte o la mayor afección va a ser de origen intrarrenal o, como menciona acá, parenquimatoso, generando en un 45% de estas necrosis tubular aguda. También tenemos que un 21% de estas pueden ser prerrenal, un 13% se puede generar o puede ser producida por una reagudización de una enfermedad renal crónica y un 10% puede ser obstructivo y tenemos también un 11% que puede ser por otras causas intrínsecas. La mortalidad de estos pacientes pues
puede llegar a ser muy variable. Va a oscilar entre un 15% entre los pacientes que tienen una adquirida en comunidad y va a ser mucho más elevada de un 50% entre los pacientes pues, que requieren un ingreso a UCI. Pues si el paciente sobrevive, la evolución de la función renal va a ser también variable. Puede ser que el paciente tenga una recuperación total, una recuperación parcial o incluso el paciente no se recupere. Un artículo mencionaba que de hecho del 10 al 20% de los casos de los pacientes que ingresan a UCI va a ser necesario un tratamiento renal sustitutivo. Siguiente, por favor. Bueno, ahora sí vamos a hablar como tal de la clasificación. Como miramos en el esquema, entonces esta insuficiencia renal aguda se puede clasificar en tres tipos. Tenemos la prerrenal, la intrínseca y la obstructiva. Bueno, en la intrínseca también se le puede denominar parenquimatosa o intrarrenal. Esos son pues también como los nombres que recibe. Entonces nos vamos a enfocar en el esquema de la derecha. Acá tenemos pues que la prerrenal a grandes rasgos y en general va a ser pues cualquier condición en la que la sangre no llegue al riñón. La intrínseca va a ser cualquier condición donde se genere un daño directo ya como tal en el riñón y por consiguiente se genera un daño en el proceso de filtración glomerular, la reabsorción se va a dañar y pues esto nos va a llevar a otro tipo de afectaciones que vamos a ver ahora. Y la posrenal, o pues como su nombre lo dice también, obstructiva, es que cuando se genera una obstrucción de esta vía urinaria, ya sea en vejiga, uretra, todo lo que lleve a estos apartados ya se va a considerar posrenal. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar de cada una de estas pues de forma más específica. En esta forma pues, de la insuficiencia renal aguda, la prerrenal, lo que pasa acá es que la estructura y la función de los riñones va a estar conservada, pero el mecanismo desencadenante va a ser la disminución de la perfusión renal. Esta también es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda, como ya mencioné. Esta pues también puede resultar como consecuencia de un trastorno que produzca una hipovolemia verdadera, o también una reducción del volumen arterial efectivo, como puede ser en el caso de una situación de bajo gasto cardíaco, de vasodilatación sistémica o vasoconstricción intrarrenal. Esta insuficiencia renal prerrenal, como tal, no va a haber un daño en el parénquima renal y pues se puede revertir con rapidez. Inmediatamente se restaura la hemodinamia intraglomerular. Los lapsos prolongados de esta insuficiencia renal aguda pueden ocasionar daño isquémico, que a su vez va a generar una necrosis tubular aguda. Algo que se me pasó ahorita a mencionar era que pues hay esta insuficiencia prerrenal es una de las causas, o bueno, la causa más importante, como mencionaba en la epidemiología, que es del 70%. Y esta hay que tener mucho cuidado porque esta prerrenal nos puede llevar como tal a una intrarrenal, porque digamos, a ver, no va a llegar la sangre necesaria, se va a producir una isquemia y esta a su vez pues ya nos va a producir una necrosis que pues en la renal o en la parenquimatosa es como el factor más importante o lo de mayor cuidado que va a ser una necrosis tubular aguda. Siguiente. Bueno, entonces acá vamos a tener la etiología de esta insuficiencia renal aguda prerrenal. Tenemos que van a haber distintos mecanismos. Entre los más destacables, pues tenemos que se puede generar una disminución del volumen efectivo, ya sea por pérdidas de la volemia o por redistribución de terceros espacios. Entre estos, pues entre las pérdidas de la volemia tenemos que se puede generar por vómitos, diarreas, puede ser hemorrágico. En la redistribución de terceros espacios tenemos que se puede presentar por edemas, hepatopatías, síndrome nefrótico, pancreatitis incluso. También otro mecanismo puede ser la disminución del gasto cardíaco, ya sea por insuficiencia cardíaca, taponamiento cardíaco, algún tipo de miocardiopatía.
También la vasodilatación periférica, ya sea con shock séptico, con shock neurógeno o anafiláctico, y la vasoconstricción renal o la vasoconstricción de la arteriola aferente se puede generar pues por el uso de antiinflamatorios no esteroideos, por un síndrome hepatorrenal, incluso la preeclampsia puede llevarnos también a una vasoconstricción renal. Siguiente, pues. Bueno, hablando ya de las manifestaciones clínicas, tanto como para esta, como para las manifestaciones clínicas de los otros tipos de insuficiencia renal aguda, tenemos pues que lo más común van a ser los síntomas cuando ya se genera una pérdida de la función renal. Estos pues ya van a ser síntomas tardíos, ya como cuando hay una lesión renal instaurada. Esta pues se puede decir que es cuando hay una lesión muy severa, ya va a haber una pérdida total de la función renal, produciendo síntomas ya pues como tal, como edema, hipertensión, uremia. Lo que pasa acá es que por lo general los pacientes van a cursar asintomáticos o pueden ser asintomáticos, y la forma en la que se sospecha, pues, por ejemplo, en un ámbito clínico que llega un paciente, se le realiza un paraclínico de entrada y se le pide la creatinina y se le encuentra una creatinina elevada. Entonces esto pues nos puede llevar a preguntarnos el porqué de esta elevación. Entonces ahora vamos a hablar más adelante de esto. Entonces, esta puede ser como, por así decirlo, la causa. Otro tipo de manifestaciones clínicas, pues se van a relacionar mucho con la etiología de lo que puede ser lo que lleva a la lesión renal aguda o a la insuficiencia renal. Por ejemplo, en el caso de un paciente que pues está séptico, entonces este va a cursar con una hipovolemia. Entonces, esto va a ser como, por así decirlo, la clínica más característica. Como a grandes rasgos de esta, las manifestaciones clínicas que pueden presentar pueden ser sed, hipotensión ortostática, también taquicardia, menor presión venosa yugular, disminución de la turgencia cutánea. Esto es como lo más destacable acá. Siguiente, por favor. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la insuficiencia renal aguda intrínseca o parenquimatosa o intrarrenal también llamada. Entonces, cuando se genera, esta se da pues cuando hay una afectación inicial que perjudica las estructuras que van a conformar como tal el parénquima renal, ya sean los vasos sanguíneos, el intersticio, los glomérulos o también los túbulos renales. Entonces, cuando pasa esto, vamos a hablar de un fracaso renal agudo o como, pues, por así decirlo, lo más importante, lo más característico de esto es que nos puede llevar a una necrosis tubular aguda. Bueno, acá pues nos menciona que pues también tenemos o que se genera por daño de los glomérulos, vasos, túbulos, el intersticio, pero en la siguiente diapositiva vamos a como tal a explicar la etiología pues como a grandes rasgos de cada una de estas. Siguiente, por favor. Bueno, entonces como etiología de esta insuficiencia renal aguda intrínseca tenemos pues que van a haber dos grandes mecanismos que generen una lesión. Puede ser una lesión directa o una lesión indirecta. En el caso de la lesión directa, tenemos a su vez que esta se puede dividir en dos etiologías, que puede ser isquémica o puede ser tóxica. Entonces, si esta va a ser isquémica, se va a generar por una hipoperfusión renal mantenida, y esta pues va a ser como consecuencia de una insuficiencia renal aguda prerrenal. Como mencioné, las prerrenales pueden llevar a una intrínseca o renal, y pues generando de esta manera una necrosis tubular aguda. Por otro lado, las tóxicas o tóxicos también se pueden dividir en dos tipos, pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. En los endógenos vamos a encontrar sustancias como la hemoglobina, la mioglobina y la bilirrubina, que en qué pues, circunstancias nos pueden afectar. En el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, en anemias hemolíticas, la mioglobina en el caso de la rhabdomiólisis, y pues en la bilirrubina, esta se puede presentar en cualquier causa o circunstancia que genere una hiperbilirrubinemia.
En el caso de los agentes tóxicos, nefrotóxicos exógenos, vamos a tener principalmente el uso de fármacos. Entre estos encontramos los aminoglucósidos, los antineoplásicos también, los contrastes de yodo también pueden generar esto. Los productos industriales, bueno, en este tenemos un apartado bastante grande, pueden generarlo disolventes, también el etilenglicol, el plomo, el mercurio, incluso el arsénico pueden generar este tipo de toxicidad exógena. Otro tipo de lesión es la lesión indirecta. Entonces, estas lesiones indirectas van a ser lesiones secundarias a lesiones ya en un contexto de otro tipo de estructuras parenquimatosas, como lo pueden ser las glomerulares, las vasculares o incluso las tubulointersticiales. En el caso de las glomerulares, vamos a tener como pues, de mayor importancia las glomerulonefritis. En el caso de las vasculares, puede ser que se presente una vasculitis, puede ser una ateroembolia o una trombosis. Y en el caso de las tubulointersticiales, tenemos que tener que pues, se puede presentar por una nefropatía tubulointersticial aguda. Siguiente. Entonces, como ya mencioné, lo que más se genera en este caso de las insuficiencias renales agudas intrínsecas va a ser la necrosis tubular aguda, presentándose en un 85% de los casos de los pacientes que presentan este tipo de insuficiencia renal. A su vez, esta se divide en un 50%, como ya mencioné, pueden ser de origen isquémico o de origen tóxico. En un 50% se presentan por origen isquémico y un 35% pueden ser de causa tóxica o mixta. Los mecanismos ya los mencioné, puede ser por isquemia o por agentes nefrotóxicos. Siguiente. Bueno, entonces, acá tenemos que van a haber distintos tipos de fases de esta necrosis tubular aguda. Entonces, esta pues, necrosis se caracteriza pues, por ser una lesión letal o subletal de las células tubulares. Principalmente se genera en las porciones distales del túbulo proximal y también de la porción ascendente gruesa de la adherencia. Entonces, se va a clasificar esta necrosis tubular aguda en 3 fases o 3 estadios. En la fase inicial o fase de instauración, esta fase comprende el periodo entre el inicio de la lesión renal y la lesión tubular establecida pues, ya con la muerte de las células tubulares. Si esta lesión es severa, puede cursar con oligoanuria, o sea que no va a haber, como tal, se va a restringir la excreción. Tenemos también la fase de mantenimiento, que esta fase pues comprende hasta la restauración de la diuresis. Esta va a ser la fase más grave, pues debido a que se genera un deterioro de la filtración glomerular y en esta pues pueden aparecer complicaciones como puede ser una uremia, una acidosis, una hiperpotasemia o generar una sobrecarga en el volumen de difícil control que lo que hace es que implique un riesgo vital para el paciente y condicionen o lleven a la necesidad de dializar al paciente. Característica de esta es que la diuresis en esta fase pues, puede ser variable, puede estar conservada o puede estar restringida. Y como última fase, último estadio, tenemos la fase de resolución, que también se llama que es un periodo ineficaz. Acá es donde se recupera la función renal y pues la capacidad de la concentración de la diuresis, pero pues lo que pasa acá es que pues como tal la orina no es capaz de eliminar suficientes productos nitrogenados ni sustancias tóxicas. El túbulo todavía pues no maneja bien el agua y pues el sodio y el resto de iones no se van, por así decirlo, como a excretar de una manera correcta, pero pues se está resolviendo. Siguiente. Bueno, en este esquema nos menciona los mecanismos patogénicos de la necrosis tubular aguda, como ya mencioné, el isquémico, el tóxico. Nos menciona que pues, la isquemia nos lleva a modificar la hemodinamia, que a su vez puede generar distintos factores o puede ser desencadenada por otros factores, como puede ser la congestión medular, la vasoconstricción, la contracción mesangial, que a su vez nos pueden llevar a una
hipoxia de la médula renal, a una disminución de la ultrafiltración, que como última medida nos lleva a una disminución de la filtración glomerular. En el caso de los tóxicos, también pues que se genera una lesión tubular, puede presentarse también por un escape líquido por lesión epitelial, que también nos disminuye el filtrado glomerular, o también por una obstrucción tubular, que lo que hace es aumentar la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y también nos disminuye el filtrado glomerular. Siguiente, por favor. Bueno, acá en signos clínicos, pues como ya mencioné, pues dependen de la etiología y del dicho, o bueno, de la característica de cada tipo de insuficiencia. Acá tenemos pues que nos puede cursar o puede presentar hipovolemia, shock séptico, también se puede generar pues por una insuficiencia renal aguda persistente, cuando ya se genera un diagnóstico también de necrosis tubular aguda. En el caso de la nefritis intersticial alérgica tenemos que se puede presentar fiebre, puede presentar artralgias, un cuadro eritematoso o pruriginoso también. Estas van a ser características de este. Siguiente, por favor. Y pues ya, como para finalizar este apartado, tenemos la insuficiencia renal aguda posrenal. Entonces, esta posrenal va a aparecer cuando hay un bloqueo agudo, ya sea parcial o total, de la corriente de orina, que pues normalmente va a ser unidireccional. Esto lo que hace es que aumente la presión hidrostática retrógrada y que surja una interferencia en la filtración glomerular. La obstrucción en la corriente de orina pues se puede deber a alteraciones funcionales o estructurales, y esta se puede generar en cualquier sitio entre la pelvis renal y pues el orificio de la uretra. Como podemos ver en la imagen, se puede generar por cálculos, coágulos, bueno, dependiendo del lugar. Siguiente, en esta vamos a hablar como tal de dónde se origina y cuáles van a ser, por así decirlo, las causas más frecuentes de esto. Por ejemplo, en las lesiones ureterales, en el caso de las intraluminales, las más características van a ser la litiasis, los coágulos, la necrosis papilar. En el caso de las intramurales vamos a tener un edema posintervención ureteral. En las extrínsecas tenemos lo más característico, van a ser tumores cercanos, también la ligadura en intervención quirúrgica pélvica o también la fibrosis retroperitoneal. En la lesión del cuello vesical vamos a tener en las intraluminales igual la litiasis, coágulos. En las intramurales tenemos el carcinoma vesical, la cistitis con edema mural también. Una disfunción neurógena también puede ser causa de esta. Y en las extramurales tenemos que las más características van a ser una hipertrofia y también un carcinoma prostático. En las lesiones de la uretra, pues van a ser como más generalizados, y esta pues se puede presentar por traumatismos, por fimosis, por estenosis o por tumores. Siguiente. Bueno, ahora tenemos las manifestaciones clínicas de esta. Entonces, pues la clínica esta pues es variable, como ya mencioné, va a depender del lugar donde se genera la obstrucción, va a depender si esta obstrucción es completa o es parcial, también del carácter, si es agudo, si es crónico. El dolor es frecuente pues porque se genera una distensión de la vejiga, también del sistema colector, de la cápsula renal. Este a veces es mínimo o ausente, depende de cómo se origine taponamiento o esta obstrucción. También el sitio del dolor lo va a determinar el sitio donde se genere la obstrucción, generalmente. También tenemos que el volumen urinario va a ser variable. Característica de esta, pues tenemos que tener que ante toda anuria brusca, o bien si existen periodos alternativos de anuria y poliuria, se debe destacar en primer lugar la presencia de una insuficiencia renal aguda postrenal. Y pues también, como mencioné, el flujo urinario puede estar normal o incluso elevado, y esta pues no va a ser como tal una condición excluyente de que un paciente no pueda tener una insuficiencia renal aguda postrenal. Siguiente.
Buen día. ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, Bueno, señor. para continuar entonces con la presentación, vamos a iniciar con lo que sería el enfoque diagnóstico. Y como ustedes se han dado cuenta en la presentación que acaba de hacer mi compañero, son múltiples las razones que nos llevan a esa lesión renal aguda. Por lo tanto, la anamnesis debe ser muy profunda para poder determinar esos antecedentes, tanto personales como familiares, que podrían desencadenar a una lesión renal. La primera es que tenemos que mirar cómo fue el embarazo del paciente, es decir, cómo fue el desarrollo de su periodo prenatal, porque debemos recordar que los oligoamnios y los polidramnios pueden desarrollar lesiones renales desde ese momento. Además, conocer cómo fue esa historia natural del periodo prenatal, haciendo énfasis en las enfermedades familiares que podrían desencadenar lesión renal de origen cromosómico o genético. Especialmente tenemos en cuenta la oxalosis, que es ese depósito de oxalatos de calcio fuera del aparato urinario, la cristinosis, o también conocida como cistinosis, que es una mutación cromosómica del cromosoma 17 en su brazo corto, sección 13, donde básicamente se presenta una disfunción en el desarrollo de esa función renal. La cistinuria, que es una acumulación de cálculos de aminoácidos, especialmente la cistina, que se puede realizar en riñón, uréter o vejiga, o la nefronoptisis, que es la reducción de la capacidad renal para concentrar solutos, que todas son causas genéticas que debemos tener en cuenta al momento de realizar la anamnesis. Al momento del examen físico, por supuesto, los signos vitales son de importancia porque nos van a permitir conocer el funcionamiento hemodinámico del paciente. El control de líquidos administrados y eliminados será vital porque esto nos va a permitir conocer la hidratación y la diuresis, el estado neurológico que conlleva este choque tóxico por esa acumulación de los residuos que están sucediendo en la insuficiencia, el desarrollo antropométrico que debe ser diario, porque debemos recordar que estos pacientes hacen retención de líquidos y van a variar esa relación peso-talla que vamos a tener todos los días con el paciente y que es uno de los mejores indicadores del control de esa función renal. Igual que el color de la piel y la mucosa, producto de la acumulación de desechos no filtrados o mal filtrados en el riñón, la evaluación cardiopulmonar, especialmente reflejando todo lo que son el parámetro hemodinámico, ese gasto cardíaco y la capacidad de eyección con sus de respectivas fracciones eyectivas. Y por supuesto debemos profundizar en la región abdominal, especialmente con la técnica de puño percusión, buscando que la misma sea positiva. Pero uno de los grandes aportes que podemos tener para poder profundizar nuestro diagnóstico o clasificar adecuadamente a nuestro paciente para su respectivo tratamiento, pues es el examen general de orina. Importante, algunos hallazgos que vamos a identificar en el reporte de laboratorio, los vamos a separar de acuerdo a dónde se esté presentando a nuestra clasificación. En la insuficiencia renal aguda prerrenal, el sedimento acelular y los cilindros hialinos transparentes serán los dos resultados más importantes. En la porrenal, por el contrario, será el sedimento inactivo, la hematuria y la piuria. Pero en la intrínseca, que como ustedes escucharon en la presentación, es donde vamos a tener mayores problemas dentro del riñón, pues obviamente vamos a identificar cilindros granulosos pigmentados, cilindros que contienen células de epitelio tubular, una proteinuria tubular leve menor a 1 gramo por día, cilindros eritrocíticos, especialmente cuando se presentan por lesión glomerular o nefritis túbulo-intersticial aguda, cilindros de leucocitosis y células granulosas no pigmentadas, especialmente nos van a reflejar esa nefritis intersticial, eosinofiluria en la nefritis intersticial alérgica inducida por antibióticos. Recordando que todos los medicamentos tienen algún grado de afectación sobre el riñón hasta llegar al punto de los renales tóxicos. En términos generales, entonces tenemos que la ira prerrenal la podemos
asociar a la presencia en ese examen general de orina de cristales de ácido úrico pleomórficos, cristales de oxalato e hipurato cuando se presenta ingestión de etilglicol y efectos tóxicos del mismo. Recordarles la proteinuria mayor a 1 gramo día y aumentos en los niveles de bilirrubina. También es importante tener en cuenta que en la insuficiencia renal aguda prerenal vamos a tener fluctuaciones de las concentraciones séricas de creatinina y estas van a estar relacionadas con los cambios hemodinámicos. La concentración sérica de creatinina se va a elevar rápidamente en las primeras 48 horas en esta insuficiencia renal aguda y las concentraciones máximas 3 a 5 días de la nefropatía por medio de contraste y se normaliza de 5 a 7 días. Recordando siempre que los medios de contraste tienen un efecto muy importante sobre el funcionamiento renal. También tenemos que entender que estos cambios se van a presentar por otras patologías como la enfermedad ateroembólica o con elevaciones iniciales de creatinina que se retrasan en la segunda semana del tratamiento de algunos fármacos nefrotóxicos. Hipopotasemia, hiperfosfatemia, hipocalcemia, elevación de ácido úrico y sinasa creatinina se van a presentar, como muy bien lo explicaba Luis, en algunos procesos como la rhabdomiólisis. Pero también en el síndrome de lisis tumoral vamos a poder encontrar hiperuricemia acompañada de hipopotasemia e hiperfosfatemia y elevación de enzimas intracelulares circundantes, especialmente, como les había dicho, el del síndrome de lisis tumoral, pero también en la nefropatía aguda por uratos. La diferencia aniónica y osmolar amplia indica presencia de anión o osmolaridad poco presente en la circulación. La anemia profunda nos va a generar hemólisis, mieloma. Se puede presentar por hemólisis, mieloma múltiple o microangiopatía trombótica. Y la eosinofilia generalizada cuando tenemos una nefritis intersticial alérgica. Adicionalmente al examen de laboratorio por parcial de orina, pues hoy en día se utilizan diferentes técnicas imagenológicas que nos permiten conocer, especialmente en la ira intrínseca, cómo está esa relación entre corteza y médula que nos va a permitir conocer si existe ese daño a través de la visualización por ondas. Por eso la ecografía es uno de los exámenes hoy en día más utilizados, especialmente en el ira por renal, pero también en la intrínseca. Y también tenemos exámenes complementarios como la dilatación de la pelvis renal, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la pielografía anterógrada y retrógrada y la angiografía por resonancia magnética. Dentro del conjunto de pruebas que debemos practicarle al paciente, pues está la biopsia de riñón, está indicada para la insuficiencia renal aguda intrínseca no identificada y es útil para la evaluación clínica y de los datos del laboratorio sugieren enfermedades distintas a las causadas por lesión isquémica. Hoy en día, incluso este procedimiento se realiza con patólogo dentro de la sala de intervencionismo para que no se corran los riesgos de daño en la muestra o que hayan muestras insuficientes de esa biopsia de riñón. Y esto ha mejorado los reportes histopatológicos y ha mejorado esa capacidad de diagnóstico, especialmente para la identificación rápida de patologías de tipo tumoral. ¿Y qué vamos a hacer con nuestro paciente? Pues básicamente tenemos unas medidas generales que debemos afrontar rápidamente en el control de la volemia, en la evaluación y manejo eficiente de ese gasto cardíaco, en controlar la tensión arterial, recordando que la hipertensión arterial es uno de los aspectos más importantes en la lesión o en esa injuria renal, la prevención de infecciones y especialmente el manejo asertivo de las mismas, que debe iniciar desde un manejo empírico que rápidamente debe transformarse en un específico, precauciones con los fármacos nefrotóxicos y de contraste radiológico, y siempre habrá la discusión sobre
la beneficencia del mismo cuando la lesión renal es muy importante, porque recuerden que puede terminar este paciente en requerimientos de hemodiálisis por este contraste radiológico, diagnóstico y tratamiento de procesos obstructivos renales. Y entonces el primer eslabón en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda es actuar sobre la causa. Y por eso entonces tenemos en cuenta que en el fallo prerrenal producido por deshidratación, lo más importante es la reposición de líquidos. Y esta la hacemos a través de la administración de cristaloides, sea con solución salina normal, sea con concentraciones hipotónicas o balanceadas como el lactato de Ringer. Si la causa es por procesos hemorrágicos de tipo severos o postquirúrgicos, pues es importante la transfusión de hematíes. Es importante analizar frecuentemente los iones de sangre y pH. Estos pacientes es obligatorio estar verificándole su acidosis y su alcalosis, pero también prestar atención a los niveles de potasio. Y por supuesto, estos pacientes deben tener monitorización de la presión venosa central para poder garantizar los volúmenes precardíacos. Entonces, una de las complicaciones, como nos contaba nuestro compañero, es el cuadro de sepsis. Y entonces en él vamos a tener 4 aspectos fundamentales para garantizar esa mejoría en la supervivencia del paciente. Lo primero es que debemos tener una antibioterapia empírica dirigida rápida, que siempre debe estar acompañada de antibiograma para transformar lo más pronto posible esta antibioterapia a específica. Recordando que los antibióticos tienen gran efecto sobre la injuria renal. Lo segundo es que se debe hacer una resucitación volumétrica basada en los líquidos administrados y eliminados, en ese cálculo de la volemia diaria para evitar un sobreesfuerzo en el riñón. Y esto debe estar relacionado con la elevación de la tensión arterial media a través de la fórmula que ustedes ven en pantalla, que se debe mantener por encima de 70 o posiblemente por encima de 80 milímetros de mercurio. Recordándoles que en los procesos especialmente de filtración, una de las principales complicaciones de los pacientes serán las hipotensiones. Pero en algunos de estos casos, pues tendrá que el nefrólogo ordenar la depuración extracorpórea, y esa depuración lo que busca es el manejo de los líquidos de manera más eficiente en esa relación entre la oliguria y la anuria y la necesidad de aporte elevado y de nutrición, evitando la sobrecarga hidrosalina o el edema de pulmón. Importante tener en cuenta que la hiperpotasemia, las alteraciones de sodio y la acidosis metabólica severa, pues van a llevar a la muerte del paciente. Y las alteraciones clínicas secundarias a la uremia, como la miopatía, la encefalopatía o la pericarditis, se transforman en los criterios para poder pensar en la necesidad de la depuración extracorpórea, que es de manejo del servicio de nefrología. ¿Cuáles sistemas hay de depuración continuas? Pues tenemos 4 que son los más usuales, que han tenido una transformación muy importante y un avance tanto tecnológico como en entendimiento de las funciones, desde la diálisis peritoneal, pasando por la hemodiálisis intermitente, la hemofiltración arteriovenosa continua y la hemofiltración venosa-venosa continua. Todas ellas con criterios para su utilización relacionados con adherencia al tratamiento, capacidad de cuidado del paciente, concentraciones sanguíneas y los 4 criterios que ya hemos visto anteriormente, además del criterio del nefrólogo tratante. ¿Qué complicaciones podremos tener? Pues podemos tener una elevada excreción de sodio, potasio y agua renal, una expansión del volumen extracelular, que se nos presente hiperpotasemia y acidosis metabólica, y que se nos presente hiperfosfatemia. Pero además de ella, en términos generales, por sistemas vamos a tener alteraciones en el sistema hematológico, vamos a presentar infecciones, alteraciones cardiopulmonares, síndrome ureico y neurológicos. Esta confusión y estos problemas neurológicos de gran importancia en los pacientes, especialmente en las unidades de cuidado intensivo y en las unidades de cuidado renal.
pero las arritmias, las pericarditis, las neumonías y los edemas agudos de pulmón podrían complicar el estado general del paciente, llevándolo incluso a la muerte. Siempre recordar que es importante en estos pacientes el control y monitoreo continuo de sus niveles de hemoglobina, hematocrito, y que siempre debemos estar pendientes de las posibles infecciones, no solo de escena extrahospitalaria, sino de las infecciones nosocomiales. Y finalmente, este tema de pronóstico pues tiene gran discusión. En todos los consensos hay diferencias en el entendimiento del mismo. Este pronóstico va a estar muy relacionado también con la capacidad del acceso o la accesibilidad a los sistemas de salud y a las calidades de los diferentes tratamientos, dependiendo de las ciudades y de los países. Pero en términos generales, la insuficiencia renal aguda podría tener una mortalidad que fluctúa, como ustedes ven, entre un 20 y un 80%. Y esto depende básicamente eh, de las condiciones de accesibilidad de los sistemas de salud a nivel mundial, de su forma clínica, de su severidad y de sus complicaciones. Pero también tiene un aspecto muy importante que está relacionado con el autocuidado y el interés del paciente de hacer un tratamiento oportuno, de que el sistema le dé un diagnóstico eficaz y de que la rehabilitación y el tratamiento sea el más adecuado de acuerdo a la tecnología, que en algunos países y en algunas ciudades de nuestro país tiene limitaciones con el número de unidades que se pueden brindar, igual que el personal idóneo para el manejo, teniendo en cuenta que el nivel de número de unidades de nefrología son bajas para la población en algunos países del mundo. El 95% de la necrosis tubular aguda nefrotóxica se recupera, el 50% de las isquémicas se recuperan, la no oligúrica en forma de presentación de curso evolutivo benigno a pesar del proceso obstructivo todavía hay paso de orina por agentes nefrotóxicos y la diuresis aumentada. Entonces todos estos factores llevan a que esa eh, situación de injuria renal pueda complicarse o pueda resolverse rápidamente. En nuestra región, por ejemplo, los agentes nefrotóxicos relacionados con intoxicaciones exógenas, pues dan un importante ámbito de acción terapéutica porque en nuestra región existen múltiples factores, desde la intoxicación por organofosforados hasta las lesiones productos de la automedicación. Estas son nuestras referencias bibliográficas y les agradecemos su atención. Bueno, muy bien. Felicitaciones a los compañeros que hicieron la presentación, muy completa. Bueno, como ya lo pueden ver, es un tema bastante complejo, es multifactorial, nos afecta casi en un 50% en el ámbito hospitalario. Se van a tener que enfrentar muchísimas veces a esta situación, pero la buena noticia es que, como lo mencionaron, la mayoría de las ocasiones es de origen prerrenal, es decir, que puede ser altamente reversible. Ahora bien, hay algo muy importante y es que siempre que ustedes se enfrenten a un paciente crítico, traumatizado, de urgencia, por favor, esto tiene que dejarles la enseñanza de que lo primero es manejar muy bien su volemia, porque esto evita que lleguemos a ese 50% de pacientes hospitalizados en cuidados críticos por lesión renal aguda, por lo que se decía, no hay a veces para darle soporte a este tipo de pacientes. En la definición, desde el año 2020 ya no se habla de insuficiencia, sino se habla de lesión renal aguda. Eso lo cambió el grupo CADIGO porque se decía que la lesión reflejaba todo el espectro de alteraciones y no simplemente la pérdida de la capacidad para eliminar productos de metabolismo. Acuérdense que aquí lo que hay es una incapacidad reversible potencialmente de eliminar los productos de desecho del metabolismo de las purinas y de los
de los fosfatos y de todas las otras sustancias. La disminución de la función renal lleva a cambios estructurales y funcionales del riñón. Por tanto, lo que yo les decía siempre, ¿cómo medimos nosotros o cómo evaluamos la disfunción renal? Actualmente lo hacemos por medio de la creatinina, pero nunca tengan presente que no es la única forma de medirse, ¿no? Hay otras formas, factores proinflamatorios, la cistatina, ¿cómo se llama? Ahorita se me escapa bueno, hay otro, ahorita me acuerdo, son varias formas de medirlo. Una vez que tenemos la creatinina, que recordemos que es un derivado de la creatina del músculo, calculamos la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular en pacientes hospitalizados con lesión renal aguda tiende a cambiar diariamente. Por tanto, no es un dogma decir es que tiene la tasa de filtración en 15, porque mañana la puede tener en 20. Entonces, por eso se llama síndrome urémico agudo o también se llama lesión renal aguda. Eso es lo que sabemos cuando hay una alteración gradual o paulatina de la creatinina. Entonces, existen clasificaciones o han existido clasificaciones como Rifle, Akin y Cadigo. Actualmente se usa Cadigo. ¿Por qué Cadigo? Porque ellos se pusieron un poco más estrictos y incluyeron el delta de creatinina, que es si hay un aumento de más de 0,3 miligramos en menos de 24 horas, se dice que es una lesión Cadigo 1. O también se toma el gasto urinario. De preferencia, es mejor medir el gasto urinario en cc por kilo, porque toma en cuenta la masa muscular de la persona. Sin embargo, algunos centros utilizan el volumen o el gasto urinario medido en horas, 6, 12, 8 horas. Bien, tenemos así entonces que Cadigo lo clasifica en tres, Cadigo 1, Cadigo 2 y Cadigo 3. Un Cadigo 1 es que tenga la creatinina de 1.5 veces a 1.9 veces el valor basal. A veces es muy difícil conocer el valor basal porque ya cuando llega al centro, pues el paciente puede traer ya la creatinina alterada. Pero digamos que el primero que ustedes toman es el valor basal. O bien si hay un aumento de 0.3 miligramos por decilitro o si hay un descenso de la diuresis de menos de 0.5 cc o mililitros por kilogramo horas en las últimas 6 a 12 horas. El Cadigo 2 dice que es 2 a 3 veces el nivel basal de la creatinina y el Cadigo 3 más de 3 veces. No quiere decir que el Cadigo 3 sea significativo de inicio de terapias de reemplazo renal. Quiere decir que hay una lesión renal aguda, Cadigo 3, que hay que buscar pronto la causa y hay que corregirla. Ahora, recuerden lo que estaban mencionando, que el mecanismo de lesión son tres. Uno, prerrenal o funcional. Allí caben todas aquellas personas que tienen de la arteriola aferente hacia atrás cualquier cosa que le haya sucedido a la volemia. Llámese estenosis de la arteria renal, llámese hipoperfusión mediada por síndromes hepatorrenales, cardiorrenales, llámese anemia severa por hipoperfusión, o también todo lo que comprometa la volemia, como estados de deshidratación, choque o traumatismos. También existe la clasificación intrínseca o renal, también se llamaba antes, que es la que afecta directamente al riñón, eso lo explicaron muy bien. Y está la obstructiva, que digamos es un poco más fácil de diagnosticar, sobre todo si tenemos acceso a dos cosas importantes: a un buen informante, que puede ser el paciente o el familiar, y a estudios imagenológicos. ¿Por qué hago referencia a un buen informante? Porque si el paciente nos está contando que ya tiene litiasis, que ha tenido disminución abrupta del chorro urinario, si es un adulto mayor o refiere que ha tenido disminución para la orina o ha tenido dificultades para orinar, hace fuerza para orinar, pues ya uno puede imaginarse o intuir que puede estar con una lesión obstructiva de origen prostático. Una mujer que tenga conocimiento de que tiene un cáncer de cervix en tratamiento,
ya también puede imaginarse uno que sea de origen obstructivo. Una cirugía reciente que haya comprometido, como una esterectomía que haya comprometido los uréteres, puede también ocasionar una obstrucción. Bueno, recordar entonces que hay varias etiologías, son múltiples, muchísimas, y la prerrenal es la que más tiene. Recordar todas las pérdidas por quemaduras gastrointestinales, todas las de bajo gasto, como lo mencioné, y la sepsis, que es muy frecuente. Entre las intrínsecas, como lo mencionaron, la necrosis tubular aguda, allí entran todo lo que son la utilización de medios de contraste, antibióticos, anticalcineurínicos, antineoplásicos, el litio, la utilización de bloqueadores del sistema renina-angiotensina, como es el losartán, o los IECA, como es el ARA2, los IECA, como es el enalapril o el captopril. Estas sustancias también pueden llegar a causar, curiosamente, porque son muy buen antiproteinúricos, no estoy diciendo que no los usen, sino que si hay un deceso no explicado de la tasa de filtración y el paciente viene utilizando estas sustancias, lo mejor es suspenderlos o bloquearlos por otro antihipertensivo. También los diuréticos, tener muy en cuenta que el abuso de diuréticos puede llevarnos a una deshidratación e inclusive causar per se una toxicidad exógena y terminar en una nefritis intersticial. El uso de antiinflamatorios no esteroideos, también interrogarlo muy bien en el paciente, porque a veces se nos olvida preguntarle si ha tenido otro tipo de dolor, y por lo general dolores. La ocupación es muy importante, recordar, por ejemplo, las personas que trabajan, tienen jornadas laborales muy largas, como por ejemplo los albañiles, ellos toman muchos antiinflamatorios no esteroideos al final del día por los dolores de espalda. Entonces, muy en cuenta, por favor, la ocupación. Las personas que permanecen mucho tiempo de pie, como por ejemplo policías, vigilantes, soldados, tienden a hacer también deshidratación y tienden a hacer precipitaciones renales y causar litiasis renal. Entonces no dejen a un lado la ocupación. Ahora, los de origen obstructivo, como les decía, quizá una de las más fáciles de diagnosticar por lo que se tiene. La lesión renal aguda se clasifica en aguda, subaguda y ya cuando pasa de 3 meses ya no es aguda, ya es crónica. Entonces, tener en cuenta que hay un periodo de ventana, menos de 15 días, estamos ante una lesión renal aguda, entre 15 días y 3 meses todavía es subaguda y más de 3 meses ya es crónica. Los mecanismos de lesión aguda, todos son por estados inflamatorios, liberación de prostaglandinas, adenosinas, disminución de la función renal y finalmente la médula queda sin oxígeno y eso es lo que ocasiona alteraciones o la cariorexis de las células tubulares. Ahora, ¿qué revisar? La historia clínica, los medicamentos potencialmente nefrotóxicos. En el examen físico enfóquense muy bien en la presión arterial para saber si está hipoperfundido o no, si tiene edemas, si se puede, el gasto urinario, cuánto tiempo hace que no orina. Enfóquense por favor en eso. En la parte paraclínica, el uroanálisis, como siempre lo he dicho, es la biopsia líquida. Ellos les hablan en el uroanálisis, es donde ustedes pueden determinar o ver si sobre todo, fíjense la densidad urinaria, si está aumentada es porque es una orina muy concentrada. Es válido poder tomar un uroanálisis de ingreso, hidratarlo y volver a tomar un uroanálisis para saber el estado de hidratación del paciente. Ver también el pH urinario, ver por favor en el sedimento, fíjense muy bien las células que tengan, los cilindros, porque los cilindros te hablan de si es hialino, por ejemplo, es probablemente una lesión renal aguda de origen funcional, si son de tipo más de eritrocíticos, ya te hablan más de que sea intrínseca, probablemente sea una glomerulonefritis, un síndrome nefrítico, y ya en los serios se habla un poquito más de crónico.
Ahora bien, los cristales también, en las orinas muy concentradas se pueden ver cristales de oxalato, de fosfato o de ácido úrico. Ahora, si la lesión es ocasionada por litiasis, también los van a observar. Si es ocasionada por litiasis por ácido úrico, por oxalato de calcio, lo van a observar. Si la lesión renal está dada por una rhabdomiólisis, por ejemplo, van a haber pigmentos como la mioglobina. Va a ser positiva la tira reactiva para hemoglobina, para la sustancia hemoglobina, pero le van a reportar si hay una mioglobina positiva. Hay otros parámetros que nos ayudan a determinar si es de origen prerrenal o si es de origen intrínseca. Recordemos que en la prerrenal, si medimos el sodio urinario siempre que el paciente no esté bajo los efectos de un diurético, el sodio urinario va a estar bajo. Si queremos medir la fracción excretada de sodio, va a estar menos del 1% si es prerrenal y más del 1% si es intrínseca. ¿Para qué nos sirve esto? Porque si es prerrenal todavía podemos darle un manejo óptimo y si es intrínseco, bueno, ahí sí me llaman ya a mí a ver qué les puedo solucionar. Y también determinar la osmolaridad urinaria, pueden tener acceso a ella. En la prerrenal, la osmolaridad urinaria obviamente va a estar por encima de 450, 500 miliosmoles por kilogramo. Y en la intrínseca, pues, como ya se corrigieron los factores prerrenales, ya no es una orina concentrada, va a estar por debajo de 350. También pueden, si no tienen sodio urinario, medir la fracción excretada de otras sustancias, como el ácido úrico o inclusive de la urea. Entonces también se puede determinar. Y ahora es muy fácil, en internet ustedes entran, calcular FeNA, entonces o fracción excretada de sodio. Entonces mientras ustedes tengan el sodio urinario, el sodio plasmático, la creatinina urinaria y la creatinina plasmática, pueden jugar con eso y determinar el FeNA. Ahora bien, si ustedes no tienen sodio urinario, pueden reemplazar el sodio por el ácido úrico o por el nitrógeno para calcular la fracción excretada de estas sustancias. ¿Para cuándo se deja la biopsia? Bueno, las guías CADIGO desde el 2012 sugiere realizar biopsia renal cuando la lesión renal aguda no es clara y los beneficios potenciales sean mayores que los riesgos. Sin embargo, sigue siendo controvertida y siempre es necesario tener todo el resto de parámetros para poder determinar la causa. Ahora bien, entonces uno dice, ¿de quién es la culpa? Eso no importa, lo importante es ver de cuál es el mecanismo de lesión renal aguda y para eso hay consensos. En los consensos siempre dicen líquidos y medicamentos vasoactivos de ser necesario. El tipo de líquido no importa, puede ser la solución salina, puede ser el Hartmann, puede ser agua libre, todo depende del contexto del paciente. Y los diuréticos de ASA, sobre todo, no se recomiendan, ni los tiacídicos, no se recomiendan para emplear, no se recomiendan para prevenir, o mejorar la lesión renal aguda. Eso es un nivel de evidencia 1B. Es decir, es que no está orinando, entonces le voy a poner un diurético para ver si orina. Eso está mal. Si no está orinando, primero tratar de mantener por lo menos una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio, una presión venosa central, si se puede medir, entre 8 y 12, y una presión intraabdominal menor a 12 milímetros de mercurio. Después de esto, si tenemos claro que la volemia está restituida, ahí sí podemos hacer una prueba diurética. Es colocar una carga de diurético posterior a una carga de volumen y determinar si hay respuesta o no hay respuesta. Ahora, ¿cómo usamos el diurético? El diurético lo podemos usar en pulsos para la prueba diurética o solo cuando hay edema y sobrecarga se puede utilizar en forma en infusión o en pulsos pequeños. ¿Para qué? Para no desmejorar la perfusión renal. Cuando no es dependiente de diuréticos, es decir, por ejemplo, en el caso de síndromes hepatorrenales o en casos de síndromes nefróticos, el mejor expansor que pueden utilizar es la albúmina, porque la albúmina nos ayuda a mejorar la presión oncótica
y nos ayudaría a mejorar la extracción de sodio y volumen para restituir el flujo plasmático renal que probablemente está depletado. Cuando la causa es intrínseca, por renal, perdón, pues ahí sí ya podemos llamar al urólogo y determinar, pues dependiendo de dónde esté la obstrucción y cuál sea la causa de la obstrucción, cuál sería la solución. Ahora ya encontré por acá las otras formas de medir la filtrado glomerular que no usamos en nuestro medio porque es un poco costosos. Hay un equipo que se llama NephroCheck, lo digo para que lo conozcan, tengan conocimiento de esto. Está la cistatina C, la beta-2 microglobulina, el Enegal, el KIM1, la interleuquina 18 y 6, la netrina 1 y otras sustancias citosólicas que se encuentran en orina. El NephroCheck tiene la ventaja de que te da resultados en 20 minutos, colocas como si fuera una prueba de embarazo, es un equipo, colocas una gota de orina y él te lee inmediatamente unos factores proinflamatorios y te dice si tiene lesión renal aguda al paciente. Cuando entra la diálisis nunca en un estado prerrenal, nunca. Siempre es intrínseca o obstructiva si no hay mejoría con la desobstrucción de la vía urinaria, pero casi siempre es intrínseca. Y bueno, como lo mencionaron ya lo último, hay varios tipos de terapias extracorpóreas que hoy se están usando para el manejo de la lesión renal aguda. Entonces creo que con eso les queda un poco más claro acerca de lo que es la lesión renal aguda. Lo importante para ustedes es que la conozcan, que la identifiquen y por lo menos que hagan el trato adecuado en el inicio. Bueno, ¿hay preguntas, dudas? No, doctora, muchas gracias. Bueno, que tengan muy buen día. Nos vemos Buen día, mañana. doctora. Muy bien. Bueno, Gracias, doctora. Hasta luego. Buen día, doctora.